¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza Actualidad Central, una invitación de CNN Chile y Universidad Central. La Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y Desarrollo Regional entregó a la Presidenta de la República 70 medidas con las que pretende terminar de alguna forma con el centralismo. Por ejemplo, elección de intendentes, que tengan iniciativa para poder tener autonomía, siempre manteniéndolo dentro de un Estado unitario. Para algunos, el centralismo es fuente de otro tipo de desigualdades. Comenzamos a hablar de este tema, que es el Chile y el otro Chile. ¿Cómo está Ñayel Klein, historiadora? Bienvenida. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Senador Alejandro Guille, periodista, senador por la región de Antofagasta, sociólogo. En comisión de servicio. De servicio en la política. Yo creo que le queda para rato. Bienvenido, sí, muchas gracias. No van a aguantar de vuelta. Don Marco Moreno, quien es decano de la Facultad de Ciencias Políticas de Administración Pública de la Universidad Central. Marco, bienvenido. ¿Cómo estás? Gusto saludar. Oye, la pregunta súper básica. ¿Por qué Chile es centralista? ¿Y por qué sigue con esta tendencia? ¿Por qué no cambia a lo largo de la historia? ¿Por qué seguimos con que el ombligo de Chile sigue siendo Santiago? ¿Será por factores económicos, por factores de cantidad de votantes? ¿Qué es lo que se da? Bueno, hay un tema histórico de base. Nosotros fuimos colonizados, conquistados por los españoles. Los españoles lo que hicieron fue trasladar a América Latina el funcionamiento de las instituciones que tenían en España. Y en ese minuto España era un imperio fuertemente centralista, ¿no? Toda la institucionalidad que se trasladó a América Latina tuvo ese fuerte componente. Y de allí esa historia nos ha seguido, digamos, todo el periodo del siglo XIX y buena parte del siglo XX han estado marcados por el fuerte centralismo de nuestras instituciones. Chile, la Constitución establece que es un Estado unitario, ¿no? Y eso ha tendido a mantenerse, yo creo que forma parte de la cultura de Chile. Los chilenos somos bien centralistas, pero no solamente los de la región metropolitana, sino que también las cabeceras de regiones son también centralistas respecto de las comunas. Entonces, yo creo que hay un tema con el desarrollo histórico que ha estado fuertemente marcado por el centralismo a lo largo de todos estos años, y es una cultura difícil de romper, ¿no? Difícil de terminar con el centralismo. Por de pronto habría que cambiar y reformar la Constitución en esa parte para avanzar en el tema de la descentralización, pero efectivamente la historia ha marcado el centralismo en América Latina y en Chile. Incluso, me perdona, sí. Sobre eso mismo, que viene interesante explicárselo para entender. Primero, el Chile colonial va de La Serena a Concepción. Claro. Pero La Serena tenía 3.000 habitantes. Concepción era un poco más grande. El grueso de la población en rigor estaba entre Valparaíso, Santiago y Concepción. Porque además es un área geográfica pareja, de agricultores fundamentalmente. La minería ocupa espacios muy puntuales, pero no es una economía minera, y por lo tanto la oligarquía terrateniente de la zona central es la clase dirigente, apuntalada en dos grandes instituciones: la Iglesia, que de alguna manera hacía la coherencia ideológica de adhesión al rey, porque eso transmitía, y en segundo lugar el ejército, porque esta era una colonia de contención de frontera, y por lo tanto somos un país también muy jerárquico y muy autoritario. ¿A usted qué le pasa en su calidad de senador cuando se produce lo siguiente? Uno como periodista, afortunadamente me ha tocado recorrer Chile entero, hasta la Antártida. Y yo siempre decía, cuando llegaba a reportear, decía, bueno, aquí estamos en Subchile. Porque aquí Chile se divide en dos. Está el Chile del metro, de la autopista, del TAC, de los supermercados, las farmacias, clínicas y hospitales. Pero, ¿qué le pasa a usted como senador de región cuando llega, por ejemplo, al gobierno central, a nivel central, a solicitar algún cambio que tenga que ver con una zona que a lo mejor tiene un nivel de población que es inferior y que no es muy importante, en donde las cámaras no llegan, en donde incluso aquí los noticieros regionales se descuelgan porque no nos vayan a entorpecer con realidades que son tan lejanas a Santiago? En Antofagasta hay people meter, por lo menos. Sí. Entonces, ¿con qué se encuentra? ¿Cuál es la barrera de ser, por ejemplo, un senador de regiones? Mira, yo tengo dos suertes. Una es haber sido periodista, y todos me conocen los políticos. Y por lo tanto los ministros me conocen, me ubican cuando los entrevistaba, y eso me permite cierta complicidad con buena parte de ellos. Y la segunda, que Antofagasta es bastante excepcional dentro de las regiones. Pero tiene Lucas. Y tiene Lucas. Es la región que más divisas le aporta al país, y después de Santiago. En segundo lugar, es la única región de Chile donde tú tienes cierto, lo que llaman algunos calidad mundial. La astronomía, la minería, y ahora esperamos la energía solar. Nosotros podemos llegar a estándares mundiales, o sea, ser campeones mundiales.
los mejores observatorios del mundo están en Antofagasta, como está la minería del cobre, que somos campeones mundiales en producción de cobre, y eso implica un sustento tecnológico muy grande. La gente, muchos no saben lo que es la minería, pero debe ser la actividad chilena con mayor nivel de productividad, lejos sobre el sistema financiero o cualquier otro. Y además, por lo tanto, la cantidad de ingenieros, técnicos, calificados que llegan de todo Chile, por lo demás, y también del extranjero. Tú llegas a Antofagasta, por ejemplo, y ves la multiplicidad de etnias, de culturas, de religiones, que no tiene incluso la zona central. Y además lo ha tenido históricamente, desde las épocas salitreras. Entonces es mucho más cosmopolita. El norte es muy desconocido por Chile, pero es mucho más conocido el norte de Chile que la mayor parte del territorio nacional, precisamente porque está vinculado al mundo, desde el siglo XIX, que es donde empiezan a crecer las regiones. Después de la independencia, Chile copa el sur mediante expediciones militares y copa el norte también por expediciones militares, lo cual consolida el poder central y también el peso de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia Católica. Nayel, falta una decisión política real para hacer este cambio, porque por ejemplo, la reforma tributaria no hubo un puntito, una cosita que le dieran a las zonas extremas. La reforma educacional no reconoce las diferencias entre una zona y otra con respecto a la composición demográfica, con respecto incluso hasta la etnia de cada una de ellas. Entonces se hace desde acá, desde Santiago, sobre cemento, computadores, metro y Transantiago. A ver, es que yo, un poquito retornando a la pregunta inicial, yo creo que más allá de un tema histórico o cultural, tiene que ver con una vocación de poder, digámoslo así. Porque estas tres regiones, digamos Santiago, Valparaíso y Concepción, y un poco Antofagasta ahora la excepción, concentran el poder, tanto político como económico del país, y electoral, digámoslo así, y por tanto esa decisión política se ve afectada por un tema netamente casi electoral. ¿Dónde se concentran los votos? ¿Ah? ¿Dónde se concentra el poder económico, el poder social, etcétera? Y efectivamente, en la reforma que yo creo que eran la oportunidad de avanzar a esta promesa de descentralización que se viene haciendo por décadas, ¿ya? No tuvieron ningún ápice, digámoslo así, o un anexo. Se mandó ese informe o se presentó ese informe en el Senado con bombo y platino, y el gran resultado va a ser que vamos a tener un proyecto de ley de elección directa a los intendentes. ¿Que van a cortar y pinchar? Que todavía no sabemos cuánto cuesta, cuál es el financiamiento, qué atribuciones van a tener, qué funciones van a tener, si va a ser un alcalde mayor o si realmente va a ser un gobierno regional. Pero con los cores podríamos haber solucionado ese tema. Pero con los cores tampoco hubo ese tema, porque se eligieron directamente los cores y un año después se implementó el reglamento de los cores. Ni si ya va a ser el consejo. Pero más allá de eso, o sea, eso ¿cuáles son las atribuciones? ¿Son entes fiscalizadores o son entes ejecutores que disponen y resuelven frente a los proyectos regionales? ¿En virtud de qué? ¿Hay algún grado de accountability? Nada. Pero sabes, Pablo, que el problema yo creo que tiene que ver, o sea, no particularmente con un gobierno, porque el problema es con las élites. Las élites se han opuesto en Chile a descentralizar el poder, porque descentralizar es transferir poder, ¿no? Y eso es lo que está en discusión hoy día, eso es lo que tensiona la discusión sobre la centralización, porque al final del día hemos avanzado en Chile en estos años en desconcentración administrativa, se le han entregado algunas atribuciones a los municipios, a los gobiernos regionales, nada a los gobiernos provinciales, pero no se ha ido al tema de fondo, que es la profunda asimetría de poder que hay en el país, y esa asimetría tiene que ver con la resistencia del centro a entregar poder, ¿no? ¿Cómo les da autonomía económica, por ejemplo, a una región? Por eso te digo, o sea, el otro proyecto que se está discutiendo, el senador debe saber mucho más de este tema, junto con el de la descentralización o en una, perdón, de las iniciativas que plantea la comisión que entregó, digamos, sus recomendaciones. Hay una que se refiere justamente al tema del endeudamiento y a la posibilidad de que las regiones puedan acceder a financiamiento. No solo las regiones, sino que ni siquiera los municipios. Los municipios en Chile no pueden endeudarse con financiamiento externo y por lo tanto eso contribuye a la inmigración. Estoy pensando en municipios que tienen capacidad, el mismo municipio de Antofagasta, lo decía recién el senador. Pero creo que el tema central es la profunda asimetría, la profunda desigualdad de poder,
¿no? Y cuando no hay una decisión política, porque en esto coincido con Nayel, no sacamos nada con elegir a los intendentes, sino hacemos un cambio institucional, porque no sacas tú nada con elegir a una autoridad si no la dotas de atribuciones, no la dotas de recursos, de capacidades, de competencias. Es lo que hemos visto hoy día con los consejeros regionales, ¿no? Han hecho protestas, paro, han venido a La Moneda, se han instalado allí, porque efectivamente no tienen atribuciones o son muy básicas para poder gestionar. Y esa es una de las limitaciones que tiene todos los procesos de descentralización que se han hecho en Chile, porque lo que se ha hecho en verdad es desconcentración administrativa, pero no descentralización. Oye, perdón, Pareciera, sí. Desconcentración administrativa a medias también. Porque cuando uno desconcentra y transfiere atribuciones, y yo me refiero directamente a las administraciones locales, y lo recalco que se llama administraciones locales, ni siquiera gobiernos locales, ¿ya? Transfiero estas administraciones sin financiamiento, la verdad del caso es que los dejo atados de manos. Y por tanto no pueden rendir y prestar un servicio como corresponde a todos los ciudadanos chilenos. El tema del financiamiento a los municipios, claro, hay municipios tipo A y tipo B, porque hay algunos que sí se pueden endeudar vía un leasing que les autoriza la DIPRES, pero hay otros que ni siquiera tienen profesionales que pueden presentar un proyecto para hacer un leasing. Entonces, la verdad del caso es que aquí no hay ni transferencia administrativa, ni financiera, ni de poder, nada. O sea, aquí hay un grupo de personas que toma decisiones para 4 millones de personas que viven en la región metropolitana o en Concepción. Y claro, yo estoy de acuerdo que no es un tema de este gobierno ni del pasado, es un tema de Estado, es un tema de que efectivamente no queremos transferir políticas, económicas y sociales que se resisten a esto, ¿no? Si aquí operan muy fuerte y las élites son transversales, no son solamente las élites de quienes están gobernando, sino que históricamente se han opuesto, ¿no es cierto?, a transferir poder a las regiones. Y ese es lo que hoy día tiene entrampado el proceso de desarrollo en el país más armónico, más sostenible. A la vuelta de la pausa, reforma binominal que pretende tener más senadores en la región metropolitana, como una forma de desconcentrar. Se le resta un poco de validez, dicen, bueno, lo que pasa es que en Punta Arenas no puede salir electo senador con 6.000 y tantos votos. Entonces hay una serie de argumentos como para poder aumentar el número de parlamentarios, pero sobre todo concentrarlo en la región metropolitana. Y yo sé que esa medida a usted le encantó. ¿Ah? Todavía estoy extasiado. Le encantó, o sea, fue así una cosa que lo dejó sumamente feliz. Y la otra pregunta que le hago a la mesa, parece que las regiones pueden esperar. Pausa y estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta en esta discusión abierta, viendo el tema de la descentralización. Marco, estábamos entrando al tema del binominal, después vamos a hablar de la reforma tributaria, porque cada una de las reformas pareciera que lo que menos tocan es esta desigualdad evidente que hay entre regiones y Santiago. ¿De qué manera se presenta esta reforma binominal y qué ventajas y desventajas le des tú con respecto justamente a este tema, el centralismo del poder? Bueno, lo que busca, el principal objetivo de la reforma del sistema binominal es corregir las distorsiones que hay de representación, ¿no? Esa es normalmente lo que se ha esgrimido como el principal argumento, porque el actual sistema distorsiona la representación y lo que se busca es mejorar eso. Sin embargo, evidentemente, allí es donde comienzan a surgir las diferencias respecto de cómo mejorar la representación, y por eso que muchos parlamentarios que son incumbentes por lo demás en este proyecto son los que van a votar. Finalmente el senador va a tener que votar esta reforma, son los que están de alguna manera tratando de cuadrar la caja respecto de lo que son los intereses y las pretensiones también de las regiones, ¿no? Y cómo, y el principal argumento de un colega de senador justamente, compañero de circunscripción, ¿no?, ha sido justamente que no están adecuadamente representadas la región, y particularmente la región de Antofagasta, ¿no?, entre otras. Pero evidentemente el sistema busca mejorar eso, ¿no? Hay una asimetría de poder también en el actual sistema, ¿no? Los parlamentarios no representan adecuadamente el número de electores que hay en sus circunscripciones o sus distritos, y lo que se busca con esta reforma del sistema electoral es mejorar esa distorsión. ¿Lo busca y lo va a encontrar, no, Alejandro? Yo estoy de acuerdo con la idea de legislar y cambiar el sistema binominal por un sistema representativo, pero quiero hacer las siguientes observaciones. Primero, el proyecto que presentó el gobierno establece solo un sistema representativo para la zona central de Chile. Todas las regiones extremas, es decir, la mayor parte del territorio nacional queda bajo el sistema binominal, con dos. No cambia en nada.
Segundo, se supone que hay una coherencia en la legislación y si vamos a descentralizar el país, el sistema electoral, lo mismo que la estructura tributaria, deben reflejar mejor ese principio descentralizador. ¿A dónde está la descentralización? Yo pregunto, cuando me hablan de que las regiones van a tener 2 senadores y Santiago pasa de 4 a 7. Ahora me dicen que Arica, Parinacota va a tener 2 senadores porque hoy día no tiene. Pero si eso están obligados porque la ley estaba pendiente. O sea, no es ninguna gracia. Cumplieron con un vacío que no se había cumplido la ley. Pero no cambia la estructura, al contrario. Entonces, como no hay impuestos regionales, como no hay descentralización efectiva, los senadores y los diputados tenemos que venir a Santiago a pelear el presupuesto para nuestras regiones. La diferencia es que ahora vamos a tener 7 por Santiago y los mismos 2 por Antofagasta. Entonces, no es aceptable para nosotros esa fórmula. Ahora, tiene otros problemas que tampoco resuelve. No hay mecanismo de participación ciudadana como se había prometido, por ejemplo, plebiscitos locales, para temas regionales, nacionales eventualmente. Otro, el tema de las plata y la política. O sea, no me vengan con el cuento que esto no va a aumentar el costo. Esto aumenta el costo, pero vale la pena, expliquémoslo al país. ¿Cuál es la fórmula más aceptable? Mira, yo siempre fui partidario de mantener las regiones que hoy día tienen 2 que subieran a 3, porque con eso te rompe automáticamente el binominal. Y las regiones que tenían 4, bueno, ok, no las podemos bajar a 3, pongámosle 5. Gran concesión. Hacemos un mix entre población y representación territorial, pero solo 2 categorías. Hoy día tú tienes regiones que habría con 7, con 5, con 3, con 2, entonces Antofagasta aquí en 4ª categoría como región. Y para lo que aporta al país, para nosotros inaceptable. Imagínate un calameño o un tocopillano que se sienta de 4ª categoría, siendo la región que más le aporta a las divisas del país, que tiene mayor avance tecnológico y que podría ser potencialmente la primera región desarrollada de Chile, si hiciera las cosas que tiene que hacer. Y aunque no aportara, por último, como chileno, tiene derecho a tener representación allá. Bueno, o sea, para no vincularlo directamente a las lucas. Y lo último que quiero decirte, para no, porque me entusiasmo, me acuerdo los tiempos de trabajar en la tele. Mientras Perú y Argentina tienen políticas de zonas extremas, y así es como crece el lado argentino, crece Tacna, y que se va absorbiendo Arica, nosotros no tenemos ninguna preocupación por la región extrema. Y decimos, pero ¿cómo las regiones extremas? ¿Para qué entonces crearon, los mismos parlamentarios que están en el Congreso, la mayoría, la región de Arica y Parinacota, pues? Si ahora consideran que no tiene peso. Y además, ¿qué vamos a hacer con nuestras regiones extremas? ¿La vamos a dejar abandonada a la influencia de los países vecinos? Mira cómo el sur de Chile depende fundamentalmente del suministro argentino. Y la zona norte depende cada vez más de Perú. Como un país como el nuestro, con lo nacionalista que es, y la patria, y la bandera, y las marchas militares que son únicas en el mundo, sí, el nivel de militarismo que tenemos, resulta que no tiene política de zona extrema. O sea, geopolíticamente un peligro. Geopolíticamente un peligro. Ahora, yo estoy de acuerdo con el senador que efectivamente hay que legislar. El binominal cumplió su etapa. La distorsión del binominal no supera el 5%, eso para que lo tengamos claro, ¿ya? Y este proyecto no lo resuelve tampoco, ¿no? O sea, si uno hace los números, tampoco lo va a resolver. Más allá del centralismo, genera una diferencia entre algunas regiones con el mismo número de habitantes, que algunas van a elegir 5 y otros van a elegir 7 diputados. Entonces, hay un tema que uno dice, esto está, y sonará un poco fuerte, a lo mejor arreglado para que ciertos personajes y ciertos incumbentes salgan. Efectivamente, el tema en la Cámara no va a salir el mismo costo, aumentar de 120 a 150 diputados. Pero ha habido medidas de autoridad como no comprar galletas. Pero pasarla al comedor nuevo. Pero la verdad del caso, que eso, sí, yo creo que si hay un grado de transparencia y un grado de accountability, yo creo que la ciudadanía puede entender ciertas cosas en virtud de que efectivamente hay una representación equitativa de las autoridades que eligen en el Parlamento. Pero eso tampoco está claro por qué ciertas regiones, insisto, con el mismo número de habitantes van a elegir 5 y otras van a elegir 7. Más eligen menos. Entonces el proyecto no da relación con eso. Luego, esto se pone en paralelo con el mismo proyecto que se anuncia de la elección directa de intendente. ¿Cuál va a ser la función? Porque el intendente, en algunas regiones, tiene los mismos electores que un senador de la República, ¿ya? ¿Cuál va a ser su función? ¿Ya? Los cores. ¿Ya? Suena bonito tener intendente electo. Los cores, muchos de las circunscripciones de los cores
representa la circunscripción de un diputado. Entonces, eso hay que explicarlo en su totalidad, cuál es la función y delimitar las atribuciones que cada cual tiene en virtud de qué representa y en qué va a aportar al mejoramiento de la democracia. No, yo solo quería agregar un elemento, que los sistemas electorales siempre responden a intereses, ¿no? El actual sistema electoral que tenemos respondió a un interés claramente de la dictadura militar de dejar privilegiados ciertos distritos en función de los resultados que había tenido la elección del sí y el no. Por lo tanto, a lo mejor no una crítica tan válida de decir que claro que lo que se busca es privilegiar ciertos intereses, porque obviamente los sistemas electorales responden a eso. Yo creo que sí corrige los sistemas de proporción es la propuesta del gobierno. Seguramente hay que revisarlo, como dice el senador, en algunos aspectos, pero evidentemente tiende a disminuir la mala proporcionalidad que tiene el sistema hoy día. No, yo creo que Yanel, que un poquito más del 5%. No me atrevería a decir que beneficia claramente a algunos partidos. Por ejemplo, la UDI queda prácticamente sobre representada en más de un 20%. O sea, perdería. Pero además hay otro hecho, que también hagamos justicia. Cuando se hizo el plebiscito del año 80, después del plebiscito, del 88, después del plebiscito se diseñaron el mapa electoral de Chile. ¿Y qué se hizo? Se tomó regiones donde el sí con pocos votos podía asegurar y se hizo arbitrariamente la delimitación. Y las regiones donde se concentraba voto del no, las separaron para que le costara más votos poder sacar una misma cantidad de parlamentarios. ¿Y qué se hizo ahora? Y ese es el error, que sobre esa maqueta se montó esta otra. Entonces lo que tenemos que hacer es una redefinición de los distritos, porque es verdad que pasa eso. El distrito centralista al mismo, digamos, en el mismo centro de Santiago. Yo les doy un número. El distrito 26 y el 29 se fusionan, ¿ya? El distrito 26 es Puente Alto, San José, Pirque y La Pintana, y se fusiona con la Florida, ¿ya? 1,5 millones de habitantes. Sí, claro. Ahora, eso es impracticable para que un diputado vaya y cumpla con su labor también territorial. Y como campaña le va a salir más caro. Entonces seguimos con una política en que el que quiere ser diputado tiene que ser millonario o estar financiado por millonarios. Bueno, el otro problema, tú lo señalaste muy bien, que es muy grave, porque acá en Santiago es lo de menos. Porque aquí en las regiones. En Antofagasta, el diputado y el senador recorren el mismo territorio. Yo les puedo asegurar que ir de Ollagüe, en el extremo norte o este, a tal, te demoras lo mismo que ir a La Serena, ida y vuelta. Debes andar por los 8 horas, metiéndole un poquito rápido, llega a La Serena y vuelve a Santiago, en el lapso de tiempo. ¿Por qué? No solo por la distancia, sube de 3.000 metros de altura a nivel del mar, además tienes el tema de las carreteras, hay mucho camino que es de Pichufita. La segunda región, a pesar de lo que aporta el país, ni siquiera tiene doble vía, ahora se está construyendo doble vía. Pero hay una discusión, Pablo, respecto de si la elección de intendentes, efectivamente, como lo propone la comisión, debería ser el año 2016 versus un argumento de buena parte del gobierno que plantea que deberían ser simultáneas con las parlamentarias y presidenciales, ¿no? Para evitar justamente lo que tú decías de que un intendente que sea electo el 2016 va a tener mucha influencia sobre la elección que va a ser el año siguiente, incluso en la designación eventualmente de los candidatos. Siempre va a ser así. Ahora dime una cosa, la división administrativa del país, ¿será que tenemos que hacer regiones más chicas? ¿Por qué? Porque cada región además tiene su complejidad, tiene su identidad, y una, yo diría, de las más complejas justamente, la zona de la Araucanía. Entonces, ¿cómo tú le das el justo tratamiento a cada una de ellas? Con más regiones más chicas, finalmente se crearon 2 regiones más, pero ¿por dónde pasa estratégica y geopolíticamente la parte, te diría, teórica? Es que lo que pasa cuando se conformaron las regiones no se tuvo en cuenta necesariamente un principio de dotación de recursos necesarios para que una región pudiese desarrollarse. Estoy pensando en recursos naturales, fundamentalmente. La división que se hizo, la división territorial de Chile, que todavía se mantiene en esta división por regiones, ¿no? Data de la década del 70, ¿no? Cuando se lleva adelante la reforma, que tenía más bien un objetivo geopolítico, ¿no? Particularmente en la zona extrema y por la eventualidad de un conflicto bélico, ¿no? En el norte y en el sur del país, ¿no? Y esta división, por eso le llamábamos, ¿no es cierto?, justamente las regiones 1, 2, 3, 4, 5, porque eran asimilables a las divisiones del ejército. No, esa era la nomenclatura, por eso se habla de ese tipo de divisiones, por eso los números son así, ¿no? Y hasta el día de hoy, los que somos más viejos, no es el caso del senador, seguimos hablando de la primera, de la tercera, de la cuarta región, y se ha hecho un esfuerzo por cambiarles el nombre, que la gente en el colegio se enseña, ya no se llama la 9ª región, sino que región de la Araucanía. Pero respondiendo a tu pregunta, tiene que ver con el tema de la dotación de recursos.
que hay que compatibilizarlo con la cuestión geopolítica. Ahora, la reforma tributaria, lo que usted pedía en su momento era trato diferenciado, pero había existido antes. Había existido la ley Arica, bueno, existe zona franca actualmente, pero la zona franca pasa a ser simplemente una pasada para no pagar impuestos para la zona, pero no hay un estímulo para invertir. Invertir en regiones además es mucho más caro. Sí. De hecho, la benzina es más cara, eso también es injusto. Ahí estamos hablando de desigualdad. O sea, Calama es la ciudad más cara de Chile, no se medió el IPC, pero lo pasamos con los funcionarios públicos. Por ejemplo, un funcionario de gendarmería, tienen los cabros que vivir juntos en una misma casa, sin su familia. Y si llega la familia, tienen que arrendar en la periferia de la ciudad, en el mismo barrio en que viven los familiares del que él tiene que cuidar ahí en la cárcel. O sea, lo mismo le pasa a la PDI en Antofagasta. Carabineros está un poquito más resuelto porque han hecho buenos convenios con Codelco, y Codelco ha colaborado, y les ha pasado casa, por ejemplo, en el caso de Calama. Pero tenemos un serio problema con los funcionarios públicos, que no tienen casa, porque no solo son caras, es que no hay. Porque la industria de la construcción se va a la minería, donde las utilidades son más altas y los negocios son más grandes. Entonces tú no encuentras empresas que te esté haciendo casa una por una, eso no existe, a lo más una torre de edificio. Entonces tenemos una crisis además de vivienda, pero eso habla de las complejidades de cada una de las regiones del país, que son muy distintas unas de otras, efectivamente. Pero usted lo dijo fuera de cámara, que lo que usted pretendía que la reforma tributaria estimulara, por ejemplo, la inversión energética, la inversión en infraestructura. También dentro de las 70 medidas se está pretendiendo estimular que haya centros de estudio, economías de clúster también. En el caso de Antofagasta, hay universidades que tienen la intención de instalarse. No, si estamos avanzando, mira. Pero también sea equitativo, perdóname, sí. Pablo, porque, o sea, en el sentido de atraer la inversión, pero también que la inversión pague los costos que paguen las regiones en virtud de que hay, o sea, inversiones que son o contaminantes, o que dañan un poco el medio ambiente de alguna manera, o de realmente que si uno quiere, por ejemplo, el tema de supermercados, ¿ya? No puede ser que en las comunas o en las regiones paguen 700 pesos. Eso es una vergüenza. O sea, es importante que lleguen a las regiones, porque todos tenemos derecho a tener acceso a un supermercado, pero es una vergüenza que paguen 700 pesos. Y que la matriz de patente municipal por lo menos que paguen lo que media. Por eso. Pero mira, pero hay soluciones. Por ejemplo, yo lo que alegué hasta el final y no me hicieron caso. En la discusión de la reforma tributaria no solo había que discutir los montos, qué sé yo, sino la estructura. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos un fondo macizo para poder repartir entre todo el país, porque como las regiones son distintas, hay que equilibrar un poquito el gasto asegurando mínimo a algunas regiones. Pero la única manera de destrabar la agenda energética, la agenda industrial, donde todos los proyectos chocan con el rechazo de la comunidad, que solo come todas las externalidades negativas y ningún beneficio muchas veces de la inversión, es generar impuestos regionales, de manera que la región y los habitantes de cada comuna reciben directamente el beneficio de las inversiones. Que tenga alguna gracia. Deme un segundito que voy a hacer una pausa y ya estamos de vuelta, continuamos hablando de la descentralización en esta actualidad central. Seguimos con esta discusión abierta, hablando de descentralizar el país, las causas, las intenciones que existen. Existe una propuesta, como dice ahí dentro de las que entregó la comisión aquella, de, por ejemplo, declarar a la región de la Araucanía como multicultural. ¿Cuál sería el aporte de una idea de esas características o no le ves mucho sentido? No, sí, tiene sentido en la medida que se reconoce la multiculturalidad que caracteriza a esta región en particular, ¿no? Pero evidentemente no va a resolver el problema del desarrollo que puede tener la región el que se declare multicultural, no resuelve su problema que es más estructural en términos de desarrollo. Yo creo que hay que tener cuidado y la comisión a lo mejor, corrió más allá la política del tejo pasado, porque evidentemente es lo que podía hacer una comisión asesora, ¿no? Lo que está haciendo el gobierno es que en función de esas medidas lo que está preparando es una agenda de descentralización que todavía no se conoce, pero evidentemente, Pablo, hay que revisar también nuestra experiencia. El caso peruano es bien interesante porque el caso peruano ha mostrado los bandazos que se han dado, han avanzado en centralización y a veces han recentralizado, ¿no? Justamente, y aquí lo decía el senador antes del corte, por el tema de las competencias. Hay una desigualdad no solo de recursos en las regiones, sino que también de competencias, de capacidades técnicas en las regiones, porque los profesionales tienden a migrar, ¿no?, hacia el centro, y por lo tanto las regiones están desprovistas a lo mejor de profesionales con competencias, con capacidades para poder llevar adelante esto que es complejo, porque administrar una región
un territorio, ¿no?, tiene ciertas complejidades. El caso peruano muestra, por ejemplo, el aumento de los niveles de corrupción. Cuando las regiones estaban en manos de los gobernadores o de los jefes departamentales, aumentó significativamente el nivel de corrupción, ¿no? Y por lo tanto, eso fue uno de los elementos que llegó a recentralizar algunas de las medidas. Creo que es más interesante el caso colombiano, que ha tenido una muy buena experiencia de descentralización, que ha sido bastante equilibrada y sobre el cual nosotros tendríamos que sacar algunas experiencias. ¿Multicultural la región de la Araucanía? ¿Sería un aporte? Mira, yo creo que cada región de Chile tiene que marcar sus diferencias y sacar de sus diferencias sus ventajas también. Por ejemplo, el norte es minero, el norte es energía solar, el norte es astronomía, la zona centro es agricultura, en la zona hay otras zonas que son de bosque, hay zonas, por ejemplo, en la Araucanía, donde la diversidad étnica es un valor, porque además le introduce una diferencia con el resto, que incluso tienes que preservarlo a través de las políticas públicas, a través de la educación. O sea, reivindicar la historia de tu pueblo, de la diversidad de pueblos que la forman. Eso enriquece a los países. Y por lo tanto yo sí soy partidario, incluso más. Yo creo que nosotros deberíamos reconocer en nuestro ordenamiento institucional las formas de autoridad que se genera dentro de las comunidades indígenas. Porque ellos tienen criterios de organización, de jerarquías, de mando, de toma de decisiones, distintas a veces a las del Estado. Entonces, no como antagónico, pero sí como complementario. En una comunidad un lonco influye más que un alcalde, por ejemplo. Y dentro de las estructuras, lo que es la machi, tiene roles reales y objetivos vigentes hasta el día de hoy. En consecuencia, si nosotros fuésemos un país que reconoce su diversidad, eso debería potenciar a la respectiva región y traducirse en las políticas públicas, en mecanismos de representación, etcétera. ¿Multicultural la Araucanía? Yo absolutamente sí, pero yo creo que el problema es mucho más profundo. Sí, es que el problema es un tema estructural, porque esto es una de las 70 medidas de la Comisión, pero la Comisión de partida no es solamente el anuncio y que queden en el papel. Yo creo que la Comisión debió haber nombrado a un interlocutor que sociabilizara esto, que lo discutiera con las regiones. O sea, aquí estamos nuevamente en Santiago discutiendo si la Araucanía quiere ser multicultural o no, y si eso lo va a beneficiar o no. La verdad, el caso es que eso se debía haber discutido en la región. Se debía socializar. La comisión sí lo hizo. Yo estuve en Calama. Hubo 15 diálogos regionales. Sí, hubo diálogo, estuvo el profesor Heinrich von Baer, el Teo Valenzuela, que fueron como los motorcitos. Pero hoy día estas medidas que están anunciadas no se han discutido con los parlamentarios, no se han discutido con los ministerios. De hecho, los ministerios van a presentar proyectos de ley súper buenos para las regiones, por si acaso, en el tema de energía particularmente, ¿ya? Pero que deberían ser todos integrales. Sí. Deberíamos, en el tema de la reforma educacional, ¿cómo no vamos a hablar de descentralización? O sea, es distinto cómo afecta la reforma que estamos hablando solamente en los edificios, o que deberíamos hablar de gestión de calidad de los alumnos en Huara, que lo que pasa en Santiago Centro, o lo que pasa en Punta Arenas. Absolutamente distinto. Entonces, eso no se está hablando. Se puede quedar en el título de multiculturalidad, pero ¿vamos a enseñar mapudungún en la Araucanía o vamos a enseñar inglés? ¿Ah? ¿Cómo se va a adaptar eso? La realidad de acuerdo a la mirada de quién. Ahora, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor podría sonar ciencia ficción. Uno cuando ve todos los días Artur Mas quiere independizar la Cataluña. Vemos los movimientos que ocurrieron en Ucrania. Y eso corresponde siempre a disconformidades. Disconformidades porque la torta está mal repartida. Y esas disconformidades se pueden transformar en movimientos sociales. Recordemos lo que pasó en el sur, en Magallanes, en la de Pascua, en Aysén, que hasta diputados sacaron producto de eso. Entonces, mi consulta es la siguiente. ¿Existirá a lo mejor el peligro, como ya existe en la Araucanía, de que existan, no te voy a decir movimientos independentistas, pero sí oleadas de violencia, oleadas de disconformidad que se podrían manifestar y que a veces se manifiestan? Yo no creo que Chile ¿No es independentista? No, pero es que la lógica de autonomías, como el caso español, es muy distinto a la cultura Chile, o sea, España... Pero surge de una disconformidad al ver pasar las lucas por allá. Pero por eso, España antes de ser una monarquía eran reinos, eran autónomos desde antes. Eso es lo que yo te decíamos al principio, que no ha ocurrido en Chile y en América Latina, ¿no? Los países que han avanzado una lógica federal, Brasil, Argentina, es porque han tenido una tradición que ha venido en esa línea. Pero yo, para responder a tu pregunta, Pablo, no veo que
claro, podamos llegar a esos niveles, pero sí hemos ido observando crecientes demandas de los actores regionales que se han expresado públicamente, ¿no? Muchas veces con actos como lo que ocurrió en Magallanes y en Aysén, cuando en Magallanes se le ocurrió subir el gas, ¿no? En la administración pasada. Pero corresponde a la misma lógica, porque incluso en el movimiento social de Aysén había gente que decía, yo prefiero ser argentino, pasen por aquí. Sí, pero eso es como una manera de presión. Estoy de acuerdo, pero hay una lógica de disconformidad que hace que ciertas regiones, o a lo menos manifiesten, sabe que yo no quiero ser chileno. No, yo no he escuchado nunca eso. Lo que pasa es que hay que ir a la historia. Chile es bastante homogéneo en términos de cultura, de valores. Las diferencias regionales son matices, por expresar un término muy usual en estos días. Pero la mayoría se siente chileno. Lo que pasa es que lo que se resiente es la discriminación y el abandono. La exclusión. O sea, además, no olviden lo siguiente. En el norte de Chile, por ejemplo, la presencia de la Fuerza Armada es mucho más valorada que en el sur. Sí. Claro. ¿Por qué razón? Porque fue territorios conquistados. Claro. Y hasta el día de hoy se celebra con las marchas militares, los desfiles, el servicio militar. En fin, hay una cultura viva que incluso ya en los últimos 20 años se ha ido debilitando después del golpe. Pero hasta el golpe, mucho nacionalismo bastante militarista y mucho orgullo, por ejemplo, Calama se define ciudad heroica, bastión de chilenidad, dice su himno. O sea, está hecho en constitución de que hay un centro de chilenidad en un desierto que está ocupando a la población chilena mayoritariamente en ese periodo. En consecuencia, no hay ese riesgo, pero sí hay sensación de abandono, hay frustración. Y los países vecinos, con bastante más inteligencia que nosotros, han desarrollado políticas de frontera que nosotros no hemos hecho y han ido ocupando el territorio. Por ejemplo, Arica hoy depende mucho más de Perú, de Tacna, que de Chile. Y si eres ariqueño, el último ariqueño no te va a aceptar jamás que le ponga un corredor para Bolivia que separe Arica de Tacna, porque hay una hermandad y una mutua necesidad, pero sobre todo Arica necesita más de Tacna. Me pregunté por el lado del resentimiento, porque usted me dice, yo no escuchaba eso, en Isla Pascua, uno le dice chileno, no, Rapa Nui. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el continente a mí no me ha dado nada. Y ¿cómo que no le ha dado nada? Eso dicen ellos. Perdóname. Le ha dado puros problemas. Cuidado. Estoy hablando de... Esas son armas negociadoras, no nos confundamos. No, estoy hablando desde la experiencia empírica del tema. O sea, dice, a mí no me lo dicen por último de la boca para afuera. Pero a mí lo que me preocupa es cuando uno se siente excluido, abandonado, que provoca resentimiento de sus movimientos sociales. Ese es el punto al que quiero llegar. Lo que pasa es que si uno lo ve en realidad, más allá de las inversiones y otras cosas, hay dos Chiles, como tú lo mencionabas al principio. Uno que tiene acceso a salud, acceso a educación, buena, mala, pero tiene acceso, ¿ya? Y otro que no. O sea, si uno ve, han salido un sinnúmero de reportajes, de hecho, si vemos un servicio descentralizado puede ser la Teletón, ¿ya? Pero si tú tienes otra enfermedad, tienes que venir a Santiago, ¿ya? Si tienes una enfermedad que da mucho en el norte, fibrosis quística, otra cosa, tienes que venir a Santiago. El mejor médico en regiones de Chile se llama LAN Chile o Sky. Claro, si no tiene acceso. Claro. Entonces, eso te genera resentimiento, efectivamente, porque mucha gente optaría por vivir en regiones, pero no hay servicio. Claro. O sea, uno dice, ya, yo perfecto, me voy. ¿Dónde van a estudiar mis hijos? ¿Van a tener acceso a la universidad? ¿Van a tener acceso a salud? Pasa entre Valparaíso, Viña y Santiago. O sea, mucha gente viene de Valparaíso y de Viña a medicinarse a Santiago, como decían antes, a buscar médico a Santiago, dentista a Santiago. Entonces, pasa dentro de la región metropolitana. Claro. Está Tiltil, ¿ya? Es que es más difícil llegar a Tiltil que llegar a Valparaíso, por si acaso. Entonces lo tenemos absolutamente votado. Solamente un dato, el otro día un dermatólogo me decía, mira, en Talca hay 11.000 pacientes en lista de espera para ser atendidos por el único dermatólogo que atiende 10 o 11 horas en el servicio público. En Talca, aquí a la vuelta de la esquina del centro. Entonces, por otra parte, nosotros mismos a lo mejor decimos, oye, vamos a una región y yo profesionalmente, ¿cómo me desarrollo? Hay que pagar costos en ese sentido y las regiones carecen de profesionales, carecen de experiencia técnica. Entonces, en ese sentido, ¿cómo vamos a poder solucionarlo? Se sacó la Universidad de Rancagua, esta la que asignó el gobierno, y ha habido estímulos para también la Universidad de Aysén.
¿Pero con eso basta? No, sin duda que no. Hay que mejorar los incentivos para poder, ¿no es cierto?, descentralizar el país. Incentivos, como decíamos al principio, que tienen que ver no solo desde el punto de vista económico, sino que también en cómo generamos mayores atractivos para que la gente se vaya a regiones. Esto que tú dices, dramático, la falta de médicos especialistas en regiones, de buenos profesores en regiones, porque efectivamente el fenómeno se produce al revés. La gente de las regiones se viene al centro, ¿no? Y eso es lo que ha hecho y ha generado esta asimetría en términos de desarrollo entre el centro y la región. Y hay que hacer el esfuerzo por mejorar los incentivos. Lo que pasa es que con los puros anuncios, como decíamos al principio, de elección de una autoridad regional, el tema del desarrollo de la región no se resuelve, ¿no? Y si no abordamos de manera más integral, con cambios de la institucionalidad del país que vayan a la par con los cambios, ¿no es cierto?, que vamos a hacer en la elección de algunas autoridades, el desarrollo de las regiones no va a ser posible, vamos a seguir postergando el desarrollo de las regiones como lo hemos hecho en más de 200 años. Reforma educacional, reforma tributaria, reforma de la Constitución. ¿Cree que va a tener espacios para darle dedicación, trato especial, trato diferente a las regiones? Es que hay un problema cultural en la élite nuestra política, da lo mismo si son de derecha, centro, izquierda, civiles, militares, con sotanas, sin sotanas. El centralismo lo tienen acá, no logran entender. Es difícil que una persona que nació en Santiago siquiera se ponga en el lugar de un provinciano. No digo que lo mire con desdén, lo mire como algo folclórico lejano. Y sobre todo el norte, porque por último la zona centro-sur, la gente lo asocia a los ríos, los lagos, la fruta, el vino, pero el cobre o el concentrado es difícil ponerlo en la mesa para que sepan de qué se trata. Por lo tanto hay una subvaloración y un desconocimiento de los temas regionales. Por lo tanto ninguna autoridad quiere delegar, porque además tienen el perjuicio que no tienen capacidades de gestionar mejor. Piensa que Santiago gestiona mejor. Talento que quedó en evidencia con el Transantiago, dicho sea de paso. Claro. En Antofagasta no nos hemos mandado ningún Transantiago, ¿no? Entre paréntesis. Y en regiones lo dudo. Pero están convencidos acá de que acá está el talento, las capacidades, y por lo tanto delegar significa tirarlo al vacío. Yo reconozco una cosa, es verdad que a las regiones nos falta capacidad de gestión. Para avanzar a una regionalización yo creo que hay que dar pasos previos. Capacitación, formación de cuadros técnicos y profesionales, formar una academia para funcionarios públicos, para que ganen, pero con una previa formación como hace la Academia Diplomática, por ejemplo en la Cancillería, para que ocupen ciertos cargos los gobiernos locales o regionales, sobre todo el aparato administrativo. Después necesitamos delegar competencias, ir generando capacidades y a la medida que vas generando, vas delegando. Yo creo más bien en una gradualidad, pero sí creo que eso debe tener una dirección. Hasta ahora no he visto ni un proyecto que tome en cuenta este tema regional. Entonces no me encaja el discurso regionalista de la presidenta con los proyectos. En la reforma tributaria no hubo impuestos regionales. Y además perjudica las inversiones. O sea, podríamos haber destrabado las inversiones en minería y energía. Bueno, en energía se están destrabando. La educación no para nada. Después en educación no menciona el tema regional. Y es enormemente importante para las regiones. Es distinto formar un joven en el norte minero que en el sur agricultor, por ejemplo, o en la Patagonia. Bueno, después se va a hablar de reforma de la Constitución. ¿Qué reforma? Si bastaría descentralizar el país y la Constitución de los Estados se desarma sola. No tiene necesidad de urgirte. Pero lo vamos a hacer, vamos a delegar capacidades y eso es el problema que tenemos, que yo creo que hay mucho prejuicio. A la vuelta voy contigo, Nayel. Que te veo inquieta, ¿quieres opinar? Sí. Pausa y ya estamos de vuelta. De vuelta aquí en Actualidad Central. Es apasionante el tema. Yo soy santiaguino total, pero la verdad que me molesta el Chile y el subchile. Siempre he tenido fijación con ese tema. Estás súper inquieta antes. Sí, yo también soy santiaguina total. No, yo soy santiaguina total también, pero he estado en muchas regiones y en muchos gobiernos locales y creo que es una necesidad básica para el desarrollo de Chile. Mira, yo creo que el tema de la reforma educacional y el tema de las competencias en las regiones, en los gobiernos locales, tiene que ver con temas que no se han tratado, que nuevamente son estructurales. Estatuto docente, ¿no? Plantas administrativas, hay movilidad o no hay movilidad, hay flexibilidad o no hay flexibilidad. Vamos a capacitar, vamos a no capacitar, ¿en función de qué? ¿Ya? Vamos a exigir, vamos a hacer un país que efectivamente tenga algún grado de accountability con sus funcionarios públicos o no. Y esos temas no se están tratando. Claro, hay anuncios de instalación de 2 universidades, a lo mejor en regiones, pero yo creo que el proceso educativo parte por la estimulación del niño cuando es preescolar, ¿no?
Y tenemos que ir con un círculo, porque podemos tener elefantes blancos, universidades fantásticas y niños que no llegan. Entonces, hablamos de un proceso de desmunicipalización, ¿no? Pero el proceso de municipalización, a mi juicio, es otro centralismo, porque van a generar unas agencias locales que administran 150 establecimientos, ¿no? Eso es inmanejable, irreal, porque van a tener realidades absolutamente distintas, sobre todo en regiones, ¿no? Experiencias en Santiago, las corporaciones más grandes, ¿ya?, de los municipios más grandes, a lo más administran 30 colegios, ¿no? Y así todo, no lo hacen del todo bien, ¿no? Estamos pegados en el tema del edificio. Entonces, el tema es, estamos viendo la gestión de los profesores, vamos a meternos en cómo formamos profesores, en cómo capacitamos a estos profesores, cómo con una prueba la hacemos vinculante o no, o vamos a dedicarnos de quién es el edificio, dónde está, quién lo administra. Yo creo que tiene que ver por otra cosa. ¿Qué es la realidad? ¿Vamos a tener alumnos que tienen que caminar 5 o 6 kilómetros para llegar a un colegio? ¿O vamos a efectivamente facilitarle el acceso a la educación? Yo creo que eso es absolutamente necesario. Eso es una realidad en el norte, ¿ya? No en Antofagasta ni en Calama, pero en ciudades chiquititas. Es una realidad en el sur, no es una realidad en Santiago, pero efectivamente tenemos que hablar sobre el tema estructural, integral y de fondo. Y hay cosas que hay que reformar. Y yo, a mi juicio, no se tomaron las oportunidades ni en la reforma tributaria, ni se está hablando del tema en la reforma educacional. ¿Crees que llegaremos a algo con las propuestas de la Comisión? Bueno, lo que tenemos que esperar es que haya una agenda de descentralización. Todavía no se conoce esa agenda. La Presidenta recibió este informe con las medidas que propone la Comisión, pero eso tiene que plasmarse ahora en proyecto. Las prioridades claramente son la reforma educacional en marcha, la reforma constitucional y la reforma del trabajo. No se ha hablado que la reforma de la descentralización esté expresada en proyectos de ley, en políticas públicas que vayan a discutirse en el Parlamento. ¿No es una oportunidad la reforma constitucional justamente para hincarle el diente en una fórmula descentralizadora? Mira, la reforma constitucional es difícil en Chile porque no tienes muchos mecanismos para cambiar la Constitución si no tienes una amplia mayoría, y yo creo que el quórum no está. Pero yo creo que si tú avanzas, por ejemplo, con la reforma educacional, y la hacemos bien, sí, porque estamos desarmando la casa y todavía no empezamos a construir la casa nueva, es una cosa media rara, se nos está produciendo. Pero si nosotros somos capaces de avanzar en descentralización y regionalización, si estamos avanzando en una estructura tributaria con impuestos regionales, si estamos avanzando en una educación acorde a las especificidades y necesidades de cada región, la Constitución 300 se va cayendo sola. Y por lo tanto al final le vamos a hacer un empujoncito nomás, casi por consenso. Pero necesitamos abrir en Chile debate sobre todas estas materias y generar consensos. Los países no cambian por mayoría, cambian por consensos amplios. Y tenemos que llegar a acuerdo de cómo hacerlo. Aquí hasta en esta misma mesa todos hemos estado de acuerdo en el diagnóstico. Matices más, matices menos. Yo creo que en cualquier materia en Chile tú logras acuerdo, pero falta la decisión política y tener como claras las estrategias, los caminos para no transformar los cambios en amenazas, sino más bien en oportunidades, y convocar a una suerte de épica reformadora de Chile para crear de Chile un país moderno, democrático, abierto, sustentable, y para eso necesitamos el concurso todo. Entonces ahí hay el tema del liderazgo político que tenemos que afinar para darle un camino al país, pero que no sea amenazante para nadie. Nayel, la cámara 3 toda tuya, 30 segundos de lo que quieras. O sea, yo creo que efectivamente existe la oportunidad histórica de no seguir en el discurso de la descentralización, sino avanzar, y eso va a permitir un desarrollo más sustentable, más armónico y más equitativo, que es lo que todos perseguimos. Senador, cámara 3, libertad de expresión. Sí, libertad de expresión. Yo quiero invitar al gobierno a que le diga al tío Valenzuela, a Carlos Cantero, al profesor Fonberg, que formen un grupo de personas que vayan articulando esto para que no se desaparezca este proyecto del trabajo que ellos hicieron, y articulan a los ministerios con facultades para empezar a preparar la reforma. Yo creo, me he dado cuenta, y lo conversamos con el Teo, él quiere una cosa más rápida, yo creo un poquito más la gradualidad, hay que ir creando las condiciones y ir avanzando simultáneamente. Genero competencia, delego facultades, y al mismo tiempo al delegar facultades me estimula a aplicar los conocimientos y las destrezas.
tenemos que diseñar un plan de descentralización, pero no veo que en este rato nadie lo tenga en sus manos. No se está discutiendo en ninguna instancia y por lo tanto tengo la sospecha que está estancado. Yo creo que no hay que achicarse ahora porque el tema de la descentralización va a tener un gran consenso nacional. Marco Moreno, ahí la cámara 2, toda tuya. Exprésate a tus anchas. Hay una deuda con la descentralización históricamente en Chile. Descentralizar es transferir poder y a eso las élites se han opuesto históricamente en nuestro país. Por lo tanto, hay que romper con ese cerco que han puesto las élites políticas, económicas y sociales para transferir poder a las regiones. Pero descentralizar no se agota en la elección de un intendente o una autoridad. Si la descentralización no lleva aparejada estos otros cambios institucionales que doten de competencias, que doten de distribuciones de recursos a las autoridades regionales que vayamos a elegir, la descentralización va a ser letra muerta. Yo voy a decir otra palabra. ¿Señor Balequé? Claro. Señores panelistas, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, programa dedicado a la descentralización, voy a decir, dedicado a las regiones, también, pero dedicado a los santiaguinos y a todos los que... también es región finalmente. Que también es región finalmente, dedicado a aquellos que en San Bernardo ya se sienten excluidos, a los de Tiltil que tú mencionabas, a qué decir a los del Cajón del Maipo, y por último a los que están en la comuna de La Pintana también se sienten excluidos por el centralismo. Así que muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Esto ha sido una invitación de CNN Chile y Universidad Central. Nos encontramos el próximo sábado en otro capítulo en esta discusión abierta. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas.